Muy buenas tardes nuevamente a todos los participantes de este seminario. Un saludo muy especial a las autoridades, los académicos, representantes de la industria financiera, los alumnos de la Universidad de Concepción, a todos quienes nos están viendo. Les quiero dar una cálida bienvenida a la presentación del Informe Anual de Estadísticas Bancarias Regionales, organizada por la Comisión del Mercado Financiero en conjunto con la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa de la Universidad de Concepción. Agradezco muy especialmente a la facultad por haber aceptado nuestra invitación a conversar sobre la evolución de variables que inciden en la inclusión financiera en la región del Biobío. El informe de la CMF que vamos a presentar hoy día complementa otra serie de reportes estadísticos generados por distintos actores en el país que entregan antecedentes respecto a la infraestructura bancaria y a los niveles de ahorro y crédito de los chilenos. De esta manera, en la CMF buscamos contribuir al análisis de las economías locales, aportando antecedentes objetivos, estadísticos, para el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de la bancarización y la inclusión financiera. La mirada que durante esta tarde aportarán los expositores y panelistas será sin duda muy valiosa para mejorar el diagnóstico y el conjunto de medidas necesarias para fomentar un mayor desarrollo financiero regional. Aprovecho esta oportunidad, quiero contarles que muy recientemente la CMF publicó en su página web una nueva convocatoria a proyectos de investigación conjuntos con académicos nacionales que deseen hacer uso de la información que recolectamos aquí en la CMF sobre el mercado financiero y que permitan profundizar análisis sobre el desarrollo del mercado. Invito entonces a los académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para que revisen los términos de la convocatoria y ojalá se entusiasmen a presentarnos sus proyectos de investigación. Y a continuación, quiero invitar al señor Miguel Ángel Quiroga, vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción, para que nos dirija algunas palabras. Miguel Ángel. Buenas tardes. Junto con saludar a los integrantes de la Comisión para el Mercado Financiero, Bernardita Piedrabuena, y a usted, don Augusto Iglesias, a los académicos que comentarán el mencionado informe, al jefe de la División de Fomento de la Industria, Iván Valenzuela, y a quienes se han unido a esta presentación a través de la plataforma dispuesta para tal efecto. Deseo antes que nada felicitar esta iniciativa en lo que constituye la quinta versión de este informe. Primero, porque al destinar esfuerzos a su elaboración, implícitamente se reconoce la importancia de que estos análisis puedan ser realizados a nivel regional, no solo a nivel nacional, que las regiones, los territorios, las personas que los habitan y las dinámicas que ellos generan son distintas y que por lo tanto es relevante reconocer no solo la posibilidad de resultados potencialmente heterogéneos, sino también distintas explicaciones y diferentes oportunidades para la política pública. Segundo, también felicito la decisión de socializar estos informes y especialmente hacerlo desde las regiones y desde las universidades, generando puntos de encuentro, análisis y retroalimentaciones, desde los lugares en los que se focalizan los esfuerzos por descubrir las verdades, desde una perspectiva objetiva y contribuir por esta vía al desarrollo de una mejor sociedad. En este contexto, para la Universidad de Concepción es motivo de satisfacción poder aportar sus capacidades académicas y las de quienes nos colaboran a realizar análisis que nos permita a futuro no solo contar con mejor información a nivel regional, sino también hacer uso de ella para diseñar y evaluar políticas públicas.
especialmente en un ámbito tan relevante para el financiamiento del crecimiento y del desarrollo como lo son los mercados financieros. Por lo que desde ya manifiesto y manifestamos nuestra disponibilidad para seguir aportando a iniciativas que nos vinculen con su organismo y mejorar por esta vía la capacidad de intermediación del sistema financiero y las condiciones de vida de quienes habitan esta región. Así que desde ya agradezco esta iniciativa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Estamos inaugurando esta presentación regional del informe este año. Lo estamos haciendo en forma remota, pero esperamos que el próximo año, cuando saquemos el informe, lo podamos hacer en forma presencial y, por cierto, ojalá con la ayuda y colaboración de ustedes. Así es que encantado también de apoyarlo. Muy bien. A continuación, entonces, la comisionada Bernardita Piedrabuena nos va a entregar los principales resultados del informe anual de estadísticas bancarias regionales, dando énfasis a la apertura de algunas cifras que muestran la situación particular de la región del Biobío. Bernardita. Muchas gracias, Augusto, por la presentación. Muchas gracias a la universidad, sus autoridades y académicos por recibirnos a presentar este informe. Voy a compartir la pantalla. Este informe es la quinta versión del informe anual de estadísticas bancarias regionales que publica la CMF. La idea de estos informes, así tenemos otros informes institucionales como de endeudamiento y de la inclusión de mujeres en el sistema financiero, es entregar una descripción descriptiva de los datos, dando un foco general, en este caso, de las estadísticas bancarias regionales, y de esta forma contribuir al análisis en las economías locales, aportar antecedentes para las políticas públicas que ayuden, entre otras, a la bancarización e inclusión financiera. Esperamos en un futuro poder agregar estadísticas de otras industrias de las cuales estamos a cargo de su regulación y podemos recopilar información como son las cooperativas de ahorro y crédito, las mutuarias, los emisores de tarjetas no bancarias de crédito. Pero los informes de este resultado se basan en las estadísticas bancarias. ¿Qué dicen los resultados a nivel nacional? Primero se observa que los ahorro y de administración de efectivo disminuyen significativamente en todas las regiones, y la contraparte de aquello es que suben los depósitos a plazo. Esto se entiende en un contexto donde se han terminado los retiros de fondos de pensiones y las transferencias fiscales, los IFE, y también en donde ha habido un alza de la inflación, y por lo tanto se cree que esto ha llevado a, obviamente, una disminución del efectivo en las cuentas vistas y un aumento en los depósitos para protegerse de la inflación. En términos de las colocaciones, vemos que hay una caída en términos reales en este periodo, que es junio del 2021 a junio del 2022 en todas las regiones, con excepción de la región metropolitana. También se observa a nivel nacional que la deuda promedio de los créditos hipotecarios aumenta, en tanto que la deuda en consumo y comercial disminuye. También hemos observado en lo más reciente un aumento en la mora, es decir, en las deudas que se dejan de pagar, ya en su cuota o ya sea los intereses. En términos de los puntos de atención de donde las personas pueden conectarse con las instituciones bancarias, vemos que los cajeros y sucursales han disminuido. Por otro lado, se tiene que también, como contraparte de lo anterior, han aumentado las corresponsalías bancarias y las actividades asociadas a la banca electrónica. Es decir, se ve una sustitución desde canales presenciales a canales virtuales, tal como lo estamos haciendo ahora nosotros en este Zoom. Entonces vamos a hacer el zoom y mostrar la situación de la región del Biobío, en este caso. En términos de la participación de las colocaciones, es decir, los fondos que prestan las instituciones bancarias en la región del Biobío,
vemos que un 15% de las colocaciones de la banca, excluyendo la región metropolitana, van a la región del Biobío. Si se ve el panorama total, incluyendo la región metropolitana, la participación de esta región del Biobío es de 3,8%. Por otro lado, si comparamos en relación a, voy a poner el puntero láser, si comparamos el comportamiento en el tiempo de las colocaciones en la región del Biobío, en este último periodo, vemos que estas cayeron en torno a un 9%, perdón, de un 4%, y esa caída fue menor que el promedio nacional sin la región metropolitana. Es decir, la caída del país sin región metropolitana fue de 3,9%, la región del Biobío estuvo por debajo de eso, lo cual demuestra que el crédito hubiera estado un poco menos deprimido de lo que estuvo en el país. Dentro de la región del Biobío, las comunas que se llevan la mayor cantidad de colocaciones son aquellas donde se concentra también la mayor cantidad de población, como son la comuna de Concepción, que obtiene casi el 63% de los créditos que se destinan a la región del Biobío, Los Ángeles con 16%, Talcahuano con 11%, San Pedro de la Paz con 5%, aproximadamente 5%, y Coronel con casi 2%, y el resto en las otras comunas de la región. Si vamos a más detalle y vemos ya la separación entre las carteras de colocaciones, la tradicional separación es entre colocaciones comerciales, colocaciones de consumo y colocaciones de vivienda, vemos en este gráfico que la región del Biobío, que se representa por la barra naranja, presenta una caída mayor en las colocaciones de consumo, marginalmente mayor que lo que se ve en el resto del país, sin incluir la región metropolitana, y en tanto que las colocaciones de consumo caen menos de lo que cae el resto del país, excluyendo la región metropolitana, y aumentan más en el caso de vivienda que el resto del país, e incluso que el resto de la región metropolitana. Intentando descifrar el comportamiento de las colocaciones comerciales y cómo eso se refleja el estado de actividad de la región, aquí tenemos una división de las colocaciones comerciales por sector productivo. Y vemos, por ejemplo, que en la región del Biobío, en el periodo bajo estudio, es decir, entre junio del 2021 y junio del 2022, las colocaciones, por ejemplo, en construcción, que es un sector que hemos visto que se ha afectado a nivel nacional fuertemente, es decir, las colocaciones en términos reales han caído 14% al sector, en el Biobío, en la región del Biobío, cayeron 28%, es decir, el doble de lo que cayó en el país. Otro sector importante que cayó fuertemente a nivel nacional fueron las colocaciones a los servicios comunales, sociales y personales, que en la región del Biobío cayeron un poco menos de lo que lo hizo en todo el país. Asimismo, otro sector importante de las colocaciones en el sector Biobío es el sector agrícola. Vemos que el 11% de las colocaciones que van a la región del Biobío van al sector agrícola. Bueno, estas colocaciones cayeron 5,7% real, mucho más de lo que se evidenció a nivel del país. Esto estaría dando cuenta de una contracción de los sectores agrícolas de la región del Biobío en relación al país, contracción en el sentido que están accediendo a menos financiamiento. Eso puede deberse tanto a que se está pidiendo menos crédito a como que los bancos están otorgando menos crédito. Eso habría que ya entrar a estudiar por dónde se produce esta contracción. Asimismo, también el sector construcción es otro sector que ha estado muy afectado en la región del Biobío, muy por sobre de lo que ha pasado en el país. En cuanto al nivel de endeudamiento, reflejado por el endeudamiento promedio, vemos que el endeudamiento promedio de las carteras de consumo y comercial
que son la barra azul en el caso de la cartera comercial y la barra naranja en el caso de la cartera de consumo, cae en este periodo. No así la cartera de hipotecaria, donde la deuda promedio sube. Esto muestra el mismo comportamiento que el resto de las regiones del país, es decir, en todas las regiones cae el endeudamiento promedio de comercial y consumo y aumenta el endeudamiento en el caso de vivienda. Las magnitudes pueden ser diferentes, pero las direcciones son similares. En todo caso, cabe señalar que la deuda promedio en la región del Biobío para las diferentes carteras ha estado por debajo de lo que se observa en la región metropolitana, pero también por debajo de lo que se observa en el país sin incluir la región metropolitana. Vemos aquí unos gráficos que muestran la evolución de la deuda promedio entre 2012 y 2022 para las distintas carteras y sostenidamente, en el caso de la cartera comercial y consumo, el endeudamiento promedio de las personas naturales ha sido menor que el resto del país y que la región metropolitana. En el caso de la cartera de vivienda, el endeudamiento promedio ha sido similar al resto de las regiones del país en promedio, con algunos periodos que ha estado por debajo. O sea, la región del Biobío aquí presenta una diferencia en relación al resto de las regiones del país en general en el endeudamiento promedio. ¿Qué pasa con la mora? Que es otro componente importante en relación al endeudamiento de la región. Bueno, la mora contractual se ha visto que, aquí tenemos en la última fila cuál es la mora contractual a nivel nacional y en la penúltima fila cuál es la mora contractual de la región del Biobío, y se observa que en el caso de la cartera comercial la mora contractual de la región del Biobío es mayor, no así en el caso de la cartera de consumo y vivienda. Cabe señalar que entendemos por mora contractual las cuotas del crédito que se dejaron de pagar en relación al monto total del crédito. Esta definición es distinta a la definición de morosidad que se usa para presentar las cifras nacionales, por si pudiera haber una duda de que no cuadraran estas cifras de 1,22 con otras que se muestran a nivel de las estadísticas nacionales, donde cuando hay una mora se considera todo el crédito moroso, no solo la cuota morosa. Si uno entra a un poco más de detalle de la mora, observamos que en el caso de la mora comercial, 12 comunas, perdón, todas estas comunas que están en naranjo, que son 10 comunas, superan la mora, estas comunas superan la mora de la región, la mora promedio de la región del Biobío, en tanto las que están en rojo solo superan la mora nacional. Chillhuayante, Concepción, Coronel, Laja, Los Ángeles y Talcahuano presentan moras superiores de lo que es el promedio regional en la cartera comercial. Lo mismo observamos en la cartera de consumo, en el sentido que hay regiones que presentan mayores indicadores de mora con respecto al promedio regional, como sería Arauco, Chillhuayante, nuevamente, Los Ángeles y Talcahuano. Por último, en la mora de vivienda observamos una mayor mora en relación a la mora promedio de la región del Biobío, nuevamente en el caso de Cañete, acá es Chillhuayante. Perdón, antes había dicho Chillhuayante, me corrí una línea que era Concepción. Después tenemos Coronel y Curanilahue, también tenemos Los Álamos, Los Ángeles, Lebu, Nacimiento, Santa Bárbara y Tomé. Esto daría cuenta de diferentes patrones, ya sea de desempleo que pudiera haber alrededor de estas comunas, que llevaría a que las moras estuvieran concentradas en los créditos que nosotros llamamos personales versus los créditos comerciales. Por el otro lado de la ecuación,
analizamos qué pasa con las captaciones, es decir, con los depósitos que las personas y empresas hacen en los bancos. En primer lugar, vemos que la participación de las captaciones bancarias en la región del Biobío es de casi un 15%, 14,3%, si no consideramos la región metropolitana, en tanto que eso disminuye a 3,6% si se considera el total del país. Es decir, de todas las captaciones que existen a nivel del país, por cada 100 pesos, 3,6 pesos se realizan en la región del Biobío. Por otro lado, en términos de la variación real en 12 meses, vemos que las captaciones bancarias en la región del Biobío superaron el promedio nacional que no incluye a la región metropolitana. El promedio nacional sin región metropolitana fue una caída de casi el 10%, en la región del Biobío esto estuvo por sobre el 10%. Aquí también vemos que a nivel de la descomposición por comuna se repite o es similar al cuadro de la descomposición por colocaciones, siendo Concepción donde se realiza la mayor concentración de las captaciones en los bancos, seguido por Los Ángeles, Talcahuano, Coronel y San Pedro de la Paz, nuevamente comunas donde se ubica una mayor concentración de población dentro de la región. Dentro de las captaciones hacemos la separación en aquellas cuentas que llamamos de administración de efectivos, que son las cuentas corrientes, las cuentas vista y las cuentas de ahorro, y aquellas cuentas que son los saldos de depósito a plazo. Y aquí observamos una de las conclusiones que dije al principio, en que producto del término de las transferencias fiscales, del término de retiro de los fondos de pensiones y el alza de inflación, se ha visto que el dinero que estaba en las cuentas de administración de efectivo disminuye fuertemente, ya sea que lo miremos en cuentas corrientes, cuenta vista y cuenta ahorro, un patrón que se repite a lo largo de todas las regiones del país. Eso contrarrestado con el aumento que observamos en los depósitos a plazo, ya sea de personas o empresas, ya sea a menor de un año a mayor de un año. Vemos variaciones del 30% en el caso de depósito a plazo menor de un año en los depósitos de personas naturales y de un 23% en el caso de empresas. Estas son variaciones reales anuales. Estos números enormes que vemos de cambio porcentual en operaciones a mayor de un año de 382% y 250% obedece que la base de comparación es muy baja. Es decir, que en general habían pocos depósitos a plazo mayor de un año antes, en junio del 2021, y con un pequeño aumento de esos depósitos se pueden ver tasas de aumento porcentual muy elevadas como las que aquí se muestran. Entonces, el comportamiento de los depósitos o captaciones no es muy diferente del que se observa en el resto del país. En cuanto a la cobertura poblacional de las sucursales bancarias, se ve que la región del Biobío, representada por esta barra roja en este gráfico, es marginalmente inferior a lo que presenta el promedio nacional, sin la región metropolitana. El promedio nacional sin región metropolitana es de 10 sucursales bancarias por cada 100.000 habitantes. La región del Biobío está un poco por debajo de ese valor. También vemos, en cuanto a números absolutos, donde se ubican el mayor número de sucursales bancarias en esta región, y está en las comunas de Concepción, Talcahuano y Los Ángeles. Y si bien se ve una disminución de las sucursales entre un año y otro, vemos que ese número, a excepción de Concepción, ha permanecido más o menos estable. En todo caso, esta menor cobertura poblacional de sucursales bancarias se ha compensado con mayor acceso a la banca electrónica, con sucursales de cooperativas de ahorro y crédito y con la presencia de corresponsabilidad bancaria como es la caja vecina. En términos de cajeros automáticos, vemos que el número de cajeros automáticos en la región del Biobío disminuyó 14% entre junio del 2021 y junio del 2022. Esto está por debajo de la disminución que se observó a nivel nacional,
y en términos de cobertura poblacional vemos 41 cajeros automáticos por cada 100.000 habitantes, lo cual se encuentra por debajo del promedio nacional. También vemos que nuevamente aquellas comunas con mayor población tienen un mayor número de cajeros automáticos, como es Talcahuano, Concepción y Los Ángeles, y se observa que en todas estas comunas el número de cajeros disminuyó, algo que se ha visto también a nivel de todas las regiones. Si vemos aquí esta columna, la tercera, en todas las regiones, en casi todas disminuyó el número de cajeros automáticos, con algunas excepciones. Por último, reiterar el mensaje que este informe complementa otras estadísticas que la Comisión publica anualmente, como las estadísticas de endeudamiento y de inclusión de mujeres en el sistema financiero, y con esto queremos contribuir al análisis de las temáticas que interesa a la población en términos de la inclusión del sistema financiero para tanto ya sea a nivel de mujeres y hombres versus regional. Muchas gracias, Augusto, y la oportunidad de la universidad por hacer esta presentación. Muchas gracias, Bernardita. Estamos perfectamente en el tiempo que teníamos programado. Podemos dar ahora, o vamos a dar ahora inicio a una conversación de análisis de las cifras regionales con los investigadores adjuntos del Informe Económico Regional, señores Iván Araya, Gabriel Pino y Renato Aguilar. Seguramente ellos nos van a aportar antecedentes adicionales y algunas explicaciones de los cambios que se han reportado en este informe. Iván, Gabriel y Renato, tenemos 25 minutos para el análisis que van a hacer ustedes. No sé quién va a comenzar. Yo, Augusto, yo voy a partir haciendo una corta introducción, así que primero que nada agradecerle por la presentación y sobre todo hacer un reconocimiento a la comisión por este informe que sin lugar a duda nos entrega una información tremendamente valiosa de la situación de la banca y particularmente algunos temas que van a ser muy importantes que vamos a tratar acá desde la perspectiva de la academia. Así que primero, decirles que nosotros celebramos esta posibilidad de que los datos regionales no solamente estén disponibles, sino que también se puedan entregar en una instancia donde podamos justamente poder conversar acerca de las realidades que tienen las regiones en términos generales y la región del Biobío en términos específicos. En esta oportunidad me acompaña dos investigadores del Informe Económico Regional, el profesor Gabriel Pino Saldías, que es investigador adjunto a este informe y profesor de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, y también me acompaña el profesor Renato Aguilar Broton, investigador adjunto también del informe y profesor de la Escuela de Negocio, Economía y Leyes de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, así que él nos está acompañando a la distancia también. Si podemos movernos a la segunda para poder empezar a hacer esta introducción y después le voy a dar el paso a Gabriel. La estructura de la presentación, voy a partir yo con la introducción. Gabriel Pino va a abordar algunas de las características que tienen los datos en general a nivel de la región y algunos comentarios que queremos hacer con respecto desde la academia y los datos que nosotros hemos observado en términos de la región del Biobío. Y finalmente el profesor Aguilar cerrará viendo algunas de las implicancias de estos resultados y los caminos que se nos abren desde el punto de vista de tener un mejor entendimiento de lo que es los datos regionales en términos de la banca y particularmente en términos de potenciales preguntas de investigación, que yo creo que esto también es importante porque es la otra razón por la cual estamos reunidos aquí. Así que si podemos avanzar a la siguiente. Lo primero, como yo les decía, la importancia de los datos regionales es fundamental. Y yo celebro que tengamos esta oportunidad y de ver los datos más recientes, porque una de las cosas que nosotros observamos es que, en general, cuando se aborda la realidad del país desde el punto de vista de los datos agregados, y hoy día hay una corriente importante sobre la heterogeneidad que tienen las decisiones económicas y particularmente también
las diferentes estructuras que tienen las regiones. Y en ese sentido, lo primero que uno puede obtener, y lo vamos a ver en mayor detalle, es que las regiones son diferentes. Y la región del Biobío también es diferente. Y por lo tanto, pero tienen algunas diferencias marcadas entre ellas, pero también tienen diferencias marcadas con respecto a lo que nosotros observamos con respecto al país, y por qué también no decirlo con respecto a lo que es la región metropolitana. Y voy a decir por qué es importante también tomar la región metropolitana, porque obviamente la región metropolitana es un polo de atracción importante. Cuando uno mira la economía en términos geográficos, en términos de spillovers, en términos de acumulación, es importante tener esa visión, y obviamente las últimas investigaciones están poniendo mucho énfasis en términos de lo que es, por ejemplo, las implicancias en términos del crecimiento regional, que es algo que yo quiero justamente decir. En efecto, ya que los datos que mostró Bernardita sobre las regiones en general y la región del Biobío, claramente uno observa de que existen dinámicas distintas. Y esto obviamente corresponde a las observaciones que ustedes muestran en este informe. Entre las cosas que nosotros como Informe Económico Regional venimos planteando hace muchos años, y donde hemos hecho investigaciones sobre el tema de el crecimiento económico de la región, donde recientemente publicamos en Estados Unidos, justo con Gabriel, en el journal en Annal Science, the Annal Science of Regional Economics, justamente esta importancia del crecimiento regional. Y donde obviamente la banca o la intermediación financiera juega un rol importante. Y lo que encontramos es justamente la importancia que tiene la banca, la importancia que tiene el financiamiento externo, particularmente cuando usamos como proxy la creación de nuevas empresas, para resolver un problema metodológico cuando nosotros relacionamos intermediación financiera, financiamiento externo con profundidad financiera. Hay problemas metodológicos ahí que abordar. Ahora, la región del Biobío efectivamente tiene características distintas. A mí me gustaría tomar algo que mostró Bernardita con respecto a la participación del PIB que tiene la región con respecto a otras regiones y con respecto al resto del país. Y en efecto, entre las cosas que hemos observado nosotros en los últimos 20 años es una caída sistemática de la participación del PIB regional en el PIB nacional. Como mostraba Bernardito, estamos hablando del 7.2%, del PIB con respecto al país, y en términos de empleo el 7.7%. Ahora, debo decir que estos datos, si nosotros tomamos hace 12 o 15 años atrás, teníamos una participación alrededor del 12%. Si nos vamos más atrás, esta participación era aún más grande. Eso lo que nos indica es que la tasa de crecimiento en los últimos 20, 30 años se ha mantenido relativamente baja con respecto al resto del país. Y eso es un dato no menor. En efecto, un 1,5% por debajo del promedio del país en los últimos 30 años es tremendamente importante. Y entre las preguntas que uno puede hacerse, ¿qué rol en el crecimiento juega justamente la intermediación financiera como un input para el crecimiento? O la instalación de nuevas empresas, si es que ese es el indicador. Y por lo tanto, creo que ahí hay un espacio, lo vamos a ir comentando también cuando vayamos viendo las características que nos va a mostrar, Gabriel, y algunas de las implicancias que nos va a presentar Renato. Con respecto al tema cíclico, lo otro que también hemos visto es que el ciclo regional del Biobío tiene un comportamiento distinto al ciclo nacional. Tenemos evidencia donde muestra que la economía regional se desacelera primero y entra en recesión primero y se recupera primero y sale de la recesión primero. Los datos de la crisis del este asiático demuestran algunas características que nos llevan a poder pensar de esa situación, como también lo hemos visto en forma más reciente con la crisis subprime en los Estados Unidos, la crisis de las hipotecas, y obviamente también algo de evidencia hemos encontrado más recientemente, lo cual obviamente nos lleva a tener que mirar con mucho más atención las características del ciclo. Y estos datos que ustedes muestran, a nosotros nos resulta tremendamente importante poder verlo, porque efectivamente lo que estamos viendo es que la banca, en cuanto a las características que tiene a nivel regional, en términos generales, y en términos de la región del Biobío, no es la excepción.
efectivamente nos demuestra los datos que ustedes están produciendo, que efectivamente somos distintos. Y eso es importante para poder tener, en términos de política pública y en términos de decisiones del sector privado, es importante tener con claridad nuestras diferencias que tenemos en términos de la región y particularmente en el país, en especial con la región. Y por lo tanto creo que esto viene extraordinariamente poder tener esta oportunidad de poder ver los datos, de poder interactuar con ustedes y poder establecer algunas líneas de investigación. Le voy a dar el paso a Gabriel Pino para que veamos qué es lo que nos dicen los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Y escucharemos a Gabriel con atención. Ok, gracias Iván, y primero que todo también agradezco la oportunidad a la Comisión para el Mercado Financiero de discutir datos regionales. Para comenzar, entonces, la idea que queremos mostrar acá, que dice los datos regionales, entonces, queremos centrarnos, como bien decía Iván, en las diferencias que pueden existir entre las regiones. Entonces hemos sacado una foto a la última información disponible que nos proporcionan ustedes. Las transformamos ahí en variables reales, por habitante, por 100.000 habitantes en el caso de las sucursales, para ver un poco qué heterogeneidad y qué implicancias podemos sacar de acá. Entonces, bueno, acá hay bastantes datos, pero lo primero que destaca es bueno, como es de esperable, que la región metropolitana es un polo importante y más que eso quizás la magnitud llama un poco la atención. Entonces acá tenemos sucursales bancarias, captaciones, colocaciones, ya mucho detalle dio también Bernardita de ello, las colocaciones vencidas, agregamos los saldos. Si se fijan en los saldos ya aparece un dato importante, porque si bien es esperable que la región metropolitana concentre la mayor cantidad de las colocaciones, la magnitud parece llamar más la atención. Si nos centramos como es el foco de la discusión en la región del Biobío, en general la región está ahí como en la mitad de la tabla, digamos, en cuanto a estas características. Si voy un poco más de detalle y hacemos un ranking, por ejemplo, para ver específicamente dónde está la región del Biobío, bueno, en cuanto a sucursales, está por ahí en la mitad, captaciones, sube un poco, quinto lugar, colocaciones, ahí sí estamos en términos ahí relativos más bien posicionados, colocaciones vencidas, como es esperable, también estamos más arriba, dado que las colocaciones son altas, y en los saldos ahí también en la mitad de la tabla. Y por otro lado, bueno, lo que es esperable, también hay que la región metropolitana ahí aparece liderando ahí los principales rankings de este caso. Entonces, acá nosotros queremos tomar estos datos, abrimos un poco más el ámbito regional y queremos mostrar un poco datos por comuna. Entonces, estos mismos datos, captaciones, colocaciones, sucursales, los tomamos por comuna, información que está disponible, como digo, la última información que es de agosto. Y lo que hacemos acá es marcar en Chile los datos que están bajo la mediana. Entonces usamos la mediana como una medida más representativa, considerando que la media ahí se nos puede distorsionar en algunos casos por los altos datos, principalmente en la región metropolitana o alguna otra región en que se disparen en algunos datos. Entonces, básicamente lo que nos muestran los datos en gris son comunas con bajo nivel de captaciones, colocaciones y sucursales. Entonces, como digo, en términos reales por habitante, sucursales por cada 100.000 habitantes, una regularidad que observamos es que en la zona centro-sur, que es donde se ubica la región del Biobío, aparecen bastantes comunas ahí marcadas con niveles bajos tanto de captaciones, colocaciones, como también de sucursales. Entonces, no te olvidar también que la zona centro-sur ahí también concentra el mayor nivel de pobreza, dentro de otros indicadores ahí económicos o sociales. Hay otras comunas que se podría discutir ahí con mayor cuidado, hay algunas en el norte, otras en el sur, pero bueno, al menos lo que nos interesa en la parte centro-sur, hablando, digamos, donde se centra la región del Biobío, parece estar bajo, digamos, parece estar bajo en cuanto a niveles de colocaciones, captaciones y sucursales. Una pregunta que nos surge acá es, bueno, también mirando la información que nos mostraba ahí Bernardita, es decir, bueno, en la región del Biobío ya vemos más o menos lo que pasa, pero hay un centro importante que es Concepción, que aglomera ahí una cantidad importante de colocaciones, de captaciones, y la pregunta es si esta ciudad o esta comuna puede eventualmente
aglomerar recursos de manera significante. Entonces, ¿es un polo relevante o no es un polo relevante a nivel regional? La octava región o la comuna de Concepción, en comparación a otras comunas, por ejemplo, lo que puede pasar en Santiago, que es bastante obvio que debiera, ¿cierto?, aglomerar bastantes recursos, como ya lo vimos en los datos que se mostraron anteriormente. Entonces, lo que hacemos acá, un poco sin entrar en la parte técnica, es mostrar una correlación espacial por comuna. O sea, básicamente acá tenemos captaciones y tomamos cuál es la correlación entre una comuna y los vecinos de esa comuna. Entonces, eventualmente, cuando existe una correlación positiva, es porque esta comuna está influenciando a las comunas vecinas y por lo tanto podemos intuir que hay un efecto de aglomeración importante o un polo relevante que se está generando ahí. Entonces, acá lo que está en el eje horizontal, aquí para entender un poco esto, es Chile, recostado ahí de norte a sur, más que algunas comunas, Antofagasta, Santiago, Concepción, Punta Arenas, más o menos para ubicarse ahí donde está la correlación, el punto es la correlación, la barra es el intervalo de confianza. Entonces, bueno, lo principal que se observa ahí es que todas están en torno al cero, entonces básicamente las comunas de Chile no aglomeran o no son un polo relevante, al menos en cuanto a captaciones. Si solamente dejo las significantes, bueno, pasa lo esperable. O sea, pasa que Santiago es la única comuna que está aglomerando recursos en cuanto a captaciones. Si me voy a las colocaciones, bueno, el panorama no cambia mucho. Si saco las insignificantes, las que están esas ahí, que se ve una mancha grande ahí, nuevamente queda Santiago e incluso aumentan ahí un poco la fuerza de la aglomeración que eventualmente puede estar ocasionando la comuna. Entonces lo relevante acá es que las otras comunas no parecen aglomerar a sus vecinos, o sea, los datos ahí relevantes que captura tanto en colocaciones como captaciones, Concepción, parecen ser relevantes en términos, digamos, de números, pero no en términos significantes de aglomerar recursos a nivel regional. Bueno, en cuanto a las sucursales bancarias, aquí se observa una mayor heterogeneidad. Si se fijan, aquí hay unas especies de ondas ahí en cuanto a lo largo de norte a sur a Chile, y si saco nuevamente, si saco las que son insignificantes, bueno, aquí se ve más variedad. O sea, en cuanto a sucursales bancarias, que si recordamos ahí lo que nos decía Bernardita, que está un poco, la sucursal física está un poco ahí de salida, considerando los nuevos recursos digitales. Nosotros lo que podemos observar acá es que sí hay distintos polos relevantes, al menos en lo que se refiere hoy en día a sucursales físicas. Entonces tenemos ahí Antofagasta, se ve algo ahí alrededor, Santiago, por supuesto, alrededor de Concepción también se ve algún polo relevante ahí de sucursales por habitante, y también en Punta Arenas. Entonces, más o menos esto es un poco el panorama regional que queremos mostrar, para ahora darle el paso a Renato para que hable un poco de las implicancias y qué podemos decir a partir de los datos que hemos observado hablando de la dinámica regional. Muchas gracias, Gabriel, y te escuchamos, Renato, con atención. Bueno, primero que nada quiero decirles que para un académico que viene al extranjero es un agrado poder participar en una actividad en Chile y en el idioma natal de uno. Lo que yo voy a hacer es ver qué camino se nos abre con esta presentación de la CMF. Naturalmente, esta es una mirada desde académica. Este esfuerzo de la CMF nos abre una cantidad de posibilidades para enfrentar una cantidad de investigaciones que tienen un indudable valor académico. Y también nos va a permitir ofrecer respuestas adecuadas a problemas financieros y de desarrollo regional y nacional. Hay que recordar que los estudios empíricos son la base imprescindible de políticas públicas eficaces y potentes. Y este es un aporte a eso, a tener mejores políticas a partir de estudios y evidencia empírica. Una primera pregunta es la relación entre ahorro financiero y crecimiento. Esta es una pregunta clásica y extremadamente importante, por ejemplo, para entender el dinamismo de la economía chilena en las 2 primeras décadas de la democracia. Claramente esta relación es central, la relación entre
ahorro financiero y crecimiento. Una primera subpregunta es, ¿cuál es la dirección de causalidad? ¿Es el ahorro financiero el que estimula el crecimiento o es el crecimiento el que produce ahorro financiero? ¿Y en qué medida? Esto nos introduce problemas estadísticos bastante graves y serios, y esto nos lleva a que la econometría que vamos a usar no es trivial. ¿Cuán importante es esta relación? Bueno, en un momento en que las formas de liquidez están cambiando rápidamente, el entender y cuantificar esta relación es crítico en términos de políticas públicas. Esto también nos levanta el problema de la infraestructura bancaria. Esta sustitución de la infraestructura bancaria física por una infraestructura bancaria virtual está sucediendo en todo el mundo y cada vez con más aceleramiento. Está matando al dinero en efectivo, ¿ya? Los billetes están desapareciendo. Les puedo contar que en Suecia más de la mitad de los comercios simplemente ya no reciben dinero, ya no reciben efectivo. Y la CMF con estos datos nos ofrece la posibilidad de hacer un panel, que es algo que refuerza notablemente los instrumentos econométricos, que no son triviales y nos va a permitir, por ejemplo, considerar e introducir en nuestro análisis la heterogeneidad de las regiones chilenas, que es muy grande porque Chile es un país con una diversidad enorme, una diversidad geográfica notable. Siguiente, por favor. Otro problema son los flujos financieros interregionales, y en particular con la región metropolitana, y es algo que debe ser analizado, debe ser entendido y debe ser comprendido. La pregunta básica es ¿quién financia a quién? ¿Dónde van los flujos? ¿Ya? Y esta respuesta es crítica para estimar y regular el desarrollo del sector bancario. Estos flujos interregionales son complejos en el caso chileno. A simple vista parece que la región metropolitana financia algunas regiones, pero ¿qué así pasa si corregimos por el hecho de que muchas grandes empresas tienen su actividad productiva en regiones, pero su dirección, especialmente financiera, en Santiago? El conocer en detalle estos flujos nos permitiría formar una opinión más precisa de lo que podemos esperar para el desarrollo de los mercados financieros. Esto es especialmente importante si consideramos que ya ha comenzado un proceso de descentralización, que probablemente se acelerará y que indudablemente va a afectar también a los mercados financieros en el futuro. La siguiente, por favor. Tenemos instrumentos analíticos y cuantitativos adecuados para analizar estos flujos, tales como las regresiones ecológicas y las estimaciones de máxima entropía que ya han sido utilizadas en diversos contextos y que se adecúan a este caso. En resumen, hay un amplio espectro de investigación y estudio, algunos de ellos interesantes desde el punto de vista académico, otros son importantes en términos de políticas públicas y que son útiles para la formulación, implementación y evaluación de estas políticas públicas. Hay experiencias internacionales de estudios financieros regionales que podrían ser útiles en los Estados Unidos y en la Unión Europea. También hay experiencias interesantes intrarregionales en países europeos como España, Alemania y Reino Unido. Hay toda una literatura sobre el tema. Sobre la base de estos estudios podemos rescatar lecciones metodológicas extremadamente importantes. Finalmente, quiero decir que el formato adecuado para estas investigaciones y estudios es la colaboración entre las instituciones académicas y las de servicio público, en que obtendremos resultados que son válidos e importantes para el sector académico y que también tienen una utilidad clara para las políticas públicas. Bueno, eso es lo que yo quería decir como una visión académica de hacia dónde vamos. Muchísimas gracias,
Renato, y reitero agradecimiento también a Iván y Gabriel por la muy interesante comentario y observaciones que han hecho. Y a propósito de lo que nos decía Renato al final, les vuelvo a recordar el llamado que hizo recientemente la CMF a investigadores a presentar proyectos para cuyo desarrollo se necesite trabajar con las bases de datos que tiene la CMF. Ese proceso está abierto, así que esperamos, ojalá, recibir vuestras iniciativas. Nos acompaña también hoy día don Iván Valenzuela, que es el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional del Biobío, a quien también invitamos a que se nos reúna ahora y lo escuchamos con mucha atención. Iván. Muchas gracias, Augusto. Muy buenas tardes a todos y todas que están conectados en la presentación de este informe, que es relevante porque muestra datos que ayudan a todos los tomadores de decisiones y a todos los que estamos de una u otra forma también trabajando en la definición de algunas políticas públicas. Si uno analiza en este contexto los datos que se acaban de mostrar, principalmente enfocados a la región del Biobío, ya los saldos que están en las cuentas corrientes, los saldos que están en las cuentas de ahorro, el endeudamiento, etcétera, etcétera, va directamente correlacionado con lo que está sucediendo en la actividad económica de la región del Biobío. Si uno analiza la situación producto de la pandemia, muchos de los retiros, muchos de los incentivos que recibieron las personas quedaron acumulados en las cuentas corrientes para ser utilizados en los próximos meses. Pero esos dineros hoy día han ido disminuyendo y está directamente correlacionado con lo que está pasando con la actividad económica regional y la actividad económica nacional, donde hoy día el consumo ha ido disminuyendo y eso va afectando directamente la producción de bienes y servicios y eso va produciendo el encadenamiento que todos conocemos. Por lo tanto, si uno mira la actividad económica en la región del Biobío, principalmente con los datos que uno tiene al segundo trimestre de este año, la actividad económica del Biobío tiene un aumento de 2,7%, lo cual es inferior de una u otra forma al 6,9% que venía del trimestre anterior. Pero si uno empieza a desglosar esos datos, principalmente este 2,7% siendo la región del Biobío una región industrial y de servicios, la actividad económica principalmente estuvo impulsada por los servicios, pero la producción de bienes lleva por 3 trimestres, principalmente 3 trimestres consecutivos, una contracción. En el cuarto trimestre del año 2021, la producción de bienes, ya principalmente de la industria, tiene una caída de un 2,9%, el primer semestre del 2022 un 2,6% y el segundo trimestre del 2022 un 4,2%. Y principalmente, como les decía, en los últimos trimestres la actividad económica para estar con números positivos ha estado principalmente dado por los servicios principalmente impulsados. Y es similar a lo que está ocurriendo dentro del país. Por lo tanto, si uno sigue haciendo esos análisis, y lo mostraba hace poco rato, Iván mencionaba el aporte que tiene, siendo la región del Biobío una región industrial, el aporte que tiene la industria manufacturera al Producto Interno Bruto Regional, en los últimos años tiende aproximadamente al 20%, pero si uno lo analiza en los años anteriores, principalmente el año 2008, aportaba al Producto Interno Bruto Regional un 24%, es decir, ha ido una disminución de esta participación de la industria manufacturera y eso tiene que ver con la falta de pérdida de competitividad y la falta de pérdida de ello viene asociado principalmente por disminución en la productividad, lo cual no es muy distinto a lo que ha ocurrido dentro del país. Entonces uno debe hoy día con esos datos que están ocurriendo, con los datos que ustedes están mostrando, ya es qué debemos hacer con la región del Biobío teniendo todas las competencias, teniendo todas las capacidades para llevarla al sitial que corresponde, llevarla al umbral que corresponde. Si
En ese sentido, es fundamental tener claramente una carta de navegación hacia dónde debemos llevar la región del Biobío, y eso debe estar claramente estipulado en la estrategia de desarrollo regional, pero la estrategia también tiene que venir con bajada de una u otra forma con las políticas sectoriales, como también de una u otra forma con las estrategias sectoriales. Y en ese sentido, si queremos volverla a impulsar la región del Biobío, es fundamental de una u otra manera impulsar la innovación, y la innovación está asociada principalmente a la ciencia y la tecnología, en donde las universidades aportan significativamente a ello a través de la generación de conocimiento que debe ponerse a disposición de los sectores económicos y de las personas para mejorar calidad de vida y también generar empleo de calidad. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer de una u otra forma? Esa investigación que se está llevando a cabo en las universidades se ponga a disposición de los sectores económicos, por ejemplo, la industria manufacturera. ¿Cómo la hacemos más productiva para que vuelva a tener competitividad? ¿Cómo hacemos más productiva o impulsamos los sectores de servicios, principalmente los servicios logísticos, los servicios ligados al turismo, todos los servicios que están encadenados en la región del Biobío? Y eso se logra en la medida que trabajemos en conjunto. Por lo tanto, los datos que ustedes nos están mostrando son datos reales, son los datos que están ocurriendo en base a la situación económica. Por lo tanto, yo los quiero invitar que con esa información que se está teniendo, a los investigadores que hoy día están acá, ¿cómo ponemos esa investigación para que podamos mejorar la competitividad de la región? Hoy día la competitividad, en un informe de la semana pasada, la región ya está en el lugar número 7 de competitividad nacional, y desde el punto de vista de la innovación estamos en el lugar número 2 de un informe que elaboró hace algunas semanas atrás y presentó la Universidad del Desarrollo. Es decir, estamos mejorando competitividad, estamos mejorando en innovación, pero todavía tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir trabajando para llevar a la región del Biobío al sitial que corresponde. Pero los datos que ustedes han presentado son datos que van en congruencia y correlacionados con la actividad económica, como por ejemplo la disminución, vuelvo a insistir, ya de los ahorros de los chilenos, principalmente porque ya los están consumiendo, principalmente ya en la disminución de los saldos en las cuentas corrientes, pero también de una u otra forma los resguardos que están tomando, principalmente en el aumento de los depósitos a plazo para contrarrestar los efectos que tiene la inflación. Por lo tanto, yo para concluir con los tiempos que estamos planificados, quiero invitar a los que estamos participando, a los que tomamos decisiones, a pensar y llevar a la región del Biobío al sitial que se corresponde, y eso lo vamos a lograr en la medida que todos trabajemos en conjunto, tomemos estos datos como insumo, pero planifiquemos en conjunto hacia dónde debemos llevarla al sitial que todos queremos y que todos anhelamos, y también de una u otra forma eso repercuta en generación de empleo de calidad, generación de ingresos, y esa generación de ingresos vaya y se distribuya entre todos los habitantes de la región del Biobío. Quiero felicitar esta iniciativa de entregar datos. Hace mucho tiempo que queríamos datos más detallados para las regiones. Hoy día estamos avanzando, lo que están mostrando ustedes de la Comisión para el Mercado Financiero, lo que está mostrando el Banco Central trimestralmente, pero todavía necesitamos mayor información, principalmente para elaborar los presupuestos, para establecer las políticas públicas, para poder establecer las estrategias, principalmente para apoyar a los sectores económicos, como también apoyar los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas de la región del Biobío. Muchas gracias y muy interesantes los datos mostrados. Muchísimas gracias, Iván. Tu llamado fue elocuente, está muy bien acogido. La CMF estamos disponibles para ayudar a todas las iniciativas en los ámbitos que tú señalaste desde nuestro propio ámbito de acción. Y esperamos y recogeremos con el mayor interés las ideas que nos puedan entregar para mejorar la calidad, oportunidad, alcance de nuestros informes estadísticos. Los datos son necesarios para diseñar políticas públicas. La investigación se basa en datos y la investigación es necesaria para poder desarrollar buena política pública también. Así que nuevamente muchas gracias por tus palabras.
Vuelvo a agradecer también la participación de Miguel Ángel Quiroga, de Iván Araya, de Gabriel Pino y desde Suecia de Renato Aguilar, en representación de la Universidad de Concepción en este evento. Agradezco muy especialmente a Bernardita Piedrabuena, nuestra comisionada, por presentar este informe. Y con esto damos por finalizado este evento. Los dejo invitados a que revisen el informe anual de estadísticas bancarias regionales en nuestro sitio web y ojalá el próximo año podamos reunirnos personalmente para presentar el informe del 2023. Afectuoso saludo a todos y muy buenas tardes.